Hoy es el segundo encuentro del curso que hemos dado en llamar Criterio Clínico, Diálogo en Salud Mental. Junto con José Sabananes, que es psiquiatra de Proyecto Suma, codirector de este curso, nos propusimos iluminar la cuestión del criterio clínico, ya que es algo esencial en nuestra clínica. Es algo que se da por sabido, pero que no abunda en los ámbitos donde se interroga esta cuestión. Además del bagaje de conocimientos que podemos tener, muchas veces compartido en la teoría que sostiene nuestra clínica, depende del criterio clínico de cada uno el saber decidir cuándo y cómo intervenir. Nuestro objetivo para este curso es poder dar cuenta de un encuentro de colegas que ejercen diferentes disciplinas, pero teniendo en común un campo propicio que es la psicopatología. Como verán, en todos los encuentros el foco está puesto en el síntoma, la manera de presentación de los sujetos a quien atendemos. Es a partir de allí que invitamos a Jorge y a Martín para dar cuenta de esto en relación al síntoma, las oscilaciones del ánimo. Presento rápidamente a Jorge. Jorge Chamorro es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, docente de la Universidad de San Martín y del Instituto Clínico de Buenos Aires. Tiene, una cantidad de publicaciones, solo para citar algunas: La clínica de la psicosis, Un final inexorable. Y lo que agregó Jorge en el texto que me puso cuando le pedí cómo lo presentaba, me pone: usá lo que quieras, a mí me alcanza con que digas psicoanalista lacaniano. Martín Nemirovsky es médico psiquiatra, es subdirector de la revista Vertex, revista especialista en psiquiatría, es fundador de Proyecto Suma y actualmente es integrante miembro de la comisión directiva de Proyecto Suma. Para hacerlo rápido, vayamos directamente al grano. Cada uno va a tener 5, 6, 7 minutos para la presentación general del tema. Después van a haber algunas preguntas y vamos a dejar la última media hora para que los participantes del curso puedan hacer las preguntas que tengan ganas. Para empezar, Martín, ¿qué es criterio clínico? ¿Cómo definirías el criterio clínico? Bueno, ante todo quería agradecer la invitación y bueno, vamos derecho al criterio clínico. ¿Por qué tomamos las decisiones en la clínica? ¿Por qué preguntamos lo que preguntamos? ¿Sobre qué base está apoyada la psiquiatría y cuáles son nuestros instrumentos? ¿Sí? Si nosotros sabemos eso, probablemente vamos a poder diseñar las mejores maneras de enseñar a los jóvenes psiquiatras, ¿sí?, lo que hacemos. ¿Qué creo que es en función de esto el criterio clínico? Creo que es una cocina entre el conocimiento, la experiencia, la empatía y el talento. Esto obviamente son con los atravesamientos que puede tener el contexto social y económico, tanto del profesional como de los pacientes. Y uno va armando ese criterio clínico. ¿Qué entiendo como conocimiento? Bueno, creo que no es solamente estudiar los papers, los clásicos, la medicina basada en la evidencia, sino es conocerlos con un espíritu crítico, pudiendo sopesar además los intereses que están en juego en cada uno de ellos y entendiendo la provisionalidad de los mismos. ¿Qué entiendo como experiencia? ¿Sí? Es algo obviamente que se va destilando y madurando con el paso del tiempo. Es saber qué hacer, cuándo y cómo. Y a su vez poder dar una explicación. Hay algo de lo humanístico, de la cultura, de las lecturas, de los intereses, del conocimiento, de lo que pasa con la vida, los amores, los hijos, la muerte, la propia terapia. Esas cosas también nos permiten entender los cambios de época, los valores, la transmutación de los síntomas que han ido cambiando. ¿Sí? Pero también es poder hablar de cosas que, por ejemplo, en el pregrado no se habla, sobre, por ejemplo, sobre la muerte, el sexo, el dinero, la comida,
¿sí? Esas cosas no se enseñan ni siquiera en posgrado. Eso lo va dando la experiencia. No es lo mismo tampoco ver un paciente en un recorte en el consultorio o en el hospital o verlo en su casa. Antes los alienistas, ¿sí?, vivían en los hospitales, ¿sí?, y pasaban toda la vida o grandes partes de su vida con ellos. Hoy no es lo mismo. Tampoco es lo mismo formarse en el Moyano que en el Alvear o el Piñeiro o en un consultorio particular. Evidentemente las cosas cambian y los referentes son distintos. No es lo mismo, como les decía, ir a las casas de los pacientes, como decía el doctor House, y verlos que verlos en el consultorio. No es lo mismo atravesar muchos años con los pacientes y verlos durante muchos años que en un recorte en una guardia y en una urgencia. La empatía, ¿sí?, es la otra cosa que decía, que es la capacidad de intuir al otro, percibir sus reacciones, inteligir el discurso entre líneas y conectar. Yo no sé si Jorge se va a acordar, hace unos años tuvimos una experiencia en el Borda, que fuimos a hacer grabaciones de profesionales con cierto recorrido, Jorge era uno de ellos, y fue muy interesante la entrevista que él tuvo con el paciente. Es decir, todos los psiquiatras que iban tenían su modalidad de una entrevista semiestructurada. Jorge entró con una puesta en escena de cómo lo entrevistó al paciente con cierta calidad, es una actitud corporal, lo estábamos grabando, y realmente preguntándole algo tan sencillo como, ¿qué lo trae por acá? O algo así, inició y empezó a hablar y lo fue llevando con un savoir-faire, yo no sé si se va a acordar, pero realmente que fue muy interesante y muy distinto de lo que hacían los que hacíamos los psiquiatras. Hoy, evidentemente, inclusive algo del setting es parte de la experiencia y parte de la empatía que tenemos que generar. Hoy hablar por Zoom no es lo mismo, la clínica nuestra, la clínica de la mirada, ¿sí?, que es distinta que la clínica de la escucha, que nosotros también la tenemos, pero a mucha honra también, ¿sí?, nosotros necesitamos ver. No es lo mismo ver los pacientes en vivo que verlos por Zoom. La mirada construye reciprocidad y construye algo de lo que va pasando ahí. Y por último, ¿sí?, también es darle el lugar al respeto y al derecho que los pacientes tienen con sus tiempos y preferencias. Eso es parte de la empatía. El talento e inteligencia probablemente es más difícil de formar, pero creo que se puede trabajar. Y es la capacidad, un amigo Fabián decía, la inteligencia es la capacidad de encontrar conexiones que otros no pueden y expresarlos de una forma conveniente. Graduar el momento, la oportunidad para intervenir y no dejar captarnos por eso que pasa en los primeros 5 minutos de un encuentro con una persona, que en general suele formarnos la mayor cantidad de conceptos, son los primeros 5 minutos. Bueno, ahí donde estamos tan cargados de prejuicios es donde hay que bajar las banderas y ser inteligente. Eso para mí es el criterio clínico. Bien, Jorge, ¿qué es para vos criterio clínico? Bueno, primera cuestión, me parece interesante todo el vocabulario que está en esta presentación, vocabulario ajeno en general al uso habitual. Uno puede ahí acentuar la palabra criterio es una mala palabra para el lacanismo. ¿Por qué es una mala palabra? Es una mala palabra porque el criterio establece formas homogéneas. Justamente nosotros hablamos de lo mismo, pero no, yo no voy a poner el acento en las diferencias, sino en lo que ilumina esta diferencia, ¿no? Digamos, lo que ilumina entrar en contacto. Por ejemplo, hablar del estado de ánimo, de los sentimientos y de todo eso no es lo habitual. O sea, uno no presta atención necesariamente al ánimo de los pacientes. Después voy a decir a qué sí presta atención y cuál es la concepción. Por eso cuando está propuesto las variaciones del ánimo, hoy me fui a leer un poco sobre el tema en el campo psiquiátrico, cómo se trata esto, me pareció que era muy interesante poder pensar esta cuestión del ánimo. Y me pareció que en ese sentido uno podría establecer diferencias a partir inclusive de mis pacientes y de mi clínica, establecer diferencias del ánimo. Pongamos, yo
distinguiría entre el ánimo, un ánimo persistente y un ánimo cerca del fundamento de un ánimo y del otro. Después vamos a abundar sobre ese tema. Con respecto al criterio clínico, tuve una mala experiencia cuando empezó la EOL. Me hicieron de una revista que creo que se llamaba La Maga, me hicieron una entrevista. Hablé como 1 hora y media, era el primer director de la EOL, y ahí me vinieron a entrevistar por eso. Hablé 1 hora y media. Y lo que planteé es, entre tantas cosas, planteé una escuela sin criterios. Me recortaron esa frase, tiraron toda la entrevista y pusieron un cartel así grande diciendo una escuela sin criterios. Por eso digo, el criterio no entra naturalmente en nuestros códigos. Decíamos en aquel momento, criterios tiene la corona inglesa para la guardia real, 1,80 m, rubios, de ojos celestes, todos iguales. Es decir, esta sería la idea del criterio homogeneizante. Pero yo voy a transformar todo eso en cómo pensarlo desde mí, la cuestión del criterio. Entonces, podríamos decir, yo podría el criterio, ¿saben de qué lugar? Del lado de los conceptos. Los conceptos para mí son un criterio orientador, forzando la palabra criterio. ¿Cuáles son los conceptos? Los conceptos orientadores de nuestra clínica. Uno a la cabeza, que no siempre en el campo del psicoanálisis estuvo. Esto es un orientador, podríamos llamarlos, un criterio, que es la clave del encuentro entre un psicoanalista lacaniano y un paciente, es el síntoma. Les digo esto porque yo, que me analicé diversas veces con analistas que no pensaban de esta forma, por ejemplo, que pensaban que el análisis era bueno para todo el mundo y que bastaba con que uno pudiera pagar y pudiera sostener lo que se llamaba el encuadre, me parece que en ese sentido el síntoma como criterio, vamos a usar esto, como criterio es clave. No hay análisis posible si no se define un síntoma. Les doy ejemplo. ¿Cómo aparecen los síntomas para un analista lacaniano? Vienen, y probablemente para un psiquiatra también, viene con problemas de la vida, con problemas que no puede resolver. Entonces, primer paso es, ¿qué problemas? De los problemas al síntoma, que fundamentan los problemas. Y después a lo que nosotros llamamos el síntoma analítico, que es una cosa aparte. Lo que quiero decir, responder a la idea del criterio, que yo pongo en el lugar del criterio orientación conceptual. En el caso del encuentro con un paciente, es el síntoma. Si no puedo definir el síntoma, no hay, Lacan lo llama la demanda del sufriente, pero hay mucha gente que se acerca sin un sufrimiento. Hay muchos que sí y muchos que no, con un sufrimiento. Y la idea del sufriente es clave, porque eso tiene un encadenamiento. Si no hay un sufrimiento, lo que hay, no hay demanda hacia el analista de respuestas y demás. Esta me parece que hay sufrimiento y demanda. Es clave, como en todas las cosas de la vida, diría yo. Si no hay demanda, las cosas no marchan. Entonces, si uno no tiene la demanda de alguien, va con la propia demanda, y la propia demanda mata las ganas, el deseo y todo eso, en todos los niveles de la vida, desde la seducción hasta un psicoanálisis. La clave para todos los niveles que podamos decir es causar la demanda, y la apoyatura de eso es el sufrimiento de alguien. Pero ocurren estas cosas. 3 personas, cuando le pregunté qué hacían acá sentados en mi consultorio, en los tiempos que había consultorio, digamos, me dijeron, vengo por curiosidad. O sea, sufrimiento cero. Otra persona, divertida la cuestión, vengo porque tengo 5 hermanos, mis padres, etcétera, todos se analizan menos yo. Y la verdad que me siento excluida. Muy bien, no hay un sufrimiento claro en eso. Lo que precisamos, por supuesto, el que dice vengo por curiosidad, a lo mejor debajo de la curiosidad hay de todo.
hay un voyerista, no sé qué hay, pero digo, en primera instancia es la precisión del síntoma. No hay, antes que había personas que querían analizarse, que tenían las condiciones de posibilidad económicas y de otro orden para adaptarse a la propuesta psicoanalítica, y entonces con esas condiciones podía analizarse. En nuestra concepción, no alcanza eso que aunque pueda pagar, con que pueda venir, etc. Tiene que haber un síntoma que es el motor de un análisis. Este sería un primer criterio. Después, digamos, hay otras cosas que mencionó Martín que son interesantes. Digamos, la experiencia, me parece. Ferenczi dice el tacto. Por supuesto, esto forma parte, la experiencia, el tacto y demás. Tiene sus caras negativas, hace que uno se recueste en lo que ya sabe, y entonces eso es un problema. Pero es cierto que hay cosas, me hizo acordar cuando escuchaba lo de Martín que planteaba, bueno, las condiciones de los criterios y demás, cuando uno en los controles uno dice cosas que uno, supongamos, haría, que plantearía tal, pero no conoce a la persona, entonces no puede tener el tacto. Si uno pasa de un control, de lo que se dice en un control con un discurso, que es el del analista que viene a un control, y el analista calca lo que se dice ahí y lo lleva a su práctica, esto es una barbaridad, porque el que hace de analista de control no tiene a la persona ahí adelante, tiene un discurso que le cuentan. Entonces, lo que se puede decir o no decir es cierto, como dice Martín y como dice Ferenczi, depende de la experiencia, depende del contacto personal, depende también del estilo, la subjetividad del analista. Me parece que hay ahí un rasgo muy importante que es lo que hace a los criterios y a los fundamentos. Una última cosa, vos me decís, Gustavo, cuando cortamos esta parte, pero me parece que es... Lacan dice una cosa, decía el otro día, Lacan dice una cosa, dice, yo soy un... Lacan lo que dice es, relájense, es, no se pongan, no se pongan en posiciones de suficiencia, pónganse cómodos, flojos. Dice, yo soy un bufón, con toda la figura del bufón, pero que es una figura especial. Por eso es un cuestionamiento a la solemnidad. Esta es la cuestión. Quería cerrar con esto, digamos, porque estábamos hablando de la subjetividad que encarna al psiquiatra, al psicoanalista. Para nosotros la clave de la posición del analista es poner entre paréntesis la subjetividad. Es una función que implica que el analista no hace jugar su subjetividad, salvo excepciones, que la excepción se llama vacilación calculada de la neutralidad, cuando el analista deja y hace aparecer la subjetividad en distintos signos, bajo el signo de la molestia, el enojo o del amor también, distintas formas en que aparece puntualmente. Todo lo demás, la idea es que el analista es en ese sentido, es una figura socrática, no que sabe, sino que causa a desplegar el saber del propio paciente. Esa sería la idea. Les digo esto porque en Suma, alguna vez tuvimos una mesa redonda, Keegan. Eduardo Kigar, sí. Se llama Keegan, ¿no? Kigar. Eso. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Él decía exactamente lo contrario. Él decía que en las primeras entrevistas hacía un proyecto de trabajo con una temporalidad específica y objetivos y metas. Esto justamente era lo opuesto a como el psicoanálisis piensa, que no, justamente lo contrario, que lo que hace es causar el proyecto del propio paciente. Esta sería la idea.
Y él era muy contrastante lo que él proponía de lo que yo proponía, como causar el proyecto del propio paciente. Esta sería la idea. Ah, y última cosa, ¿viste? Vos me cortarme el micrófono y chau. No, Pero ya no va paro. ya va la tercera última cosa, ¿eh? No, quería responder a lo que dijo Martín de aquel encuentro. Yo sigo aprendiendo de aquel encuentro. Hicimos una entrevista a un psiquiatra, la misma paciente, y en otro momento la hice yo. Realmente yo sigo hablando de ese encuentro y de las diferencias, de cómo se desarrollaron ambos encuentros. Después vemos en esa diferencia, porque la homogeneidad no es lo mejor que puede ocurrir. En esas diferencias, ¿cuál es la productividad? Me parece que tenemos que hoy precisar algo de eso. Bueno, Bien. me callo. Quería retomar algo ahí de lo que decía Jorge, ¿no? Con respecto al síntoma, que es, digamos, lo elemental para el trabajo de ellos, también lo es para nosotros, pero él lo piensa el síntoma como el sufrimiento. Nosotros tenemos algún problema en la psiquiatría y en la medicina en general, el síntoma nos encamina decididamente a ordenar las cosas en patologías. Y muchas veces el sufrimiento no necesariamente es una patología, es parte de una condición humana. De hecho, cuando estaba mirando un poco el tema tristeza, ¿sí? Que es uno de los ladrillos de la depresión, encontraba y fui a buscar los diccionarios y en ningún diccionario, ni de psiquiatría, ni de psicoanálisis, ¿sí? Ni siquiera estaba en el Ferrater y Mora, hay ninguna entrada para la tristeza. Entonces, la medicina necesita ese síntoma para ir armando patologías y ese es parte del problema a veces que tenemos los psiquiatras, que estamos menos descontracturados que Jorge y menos Ahora, preocupados. Martín, Sí, te quería hacer una pregunta a vos. dale. En relación para los psiquiatras, hablar de oscilaciones anímicas es casi estar hablando, nosotros lo planteamos acá como síntoma, pero casi es estar hablando de trastornos afectivos, trastornos bipolares, manía, melancolía. Me parece interesante y te quería preguntar, ¿cómo fue la desaparición de la psicosis maníaca depresiva en la psiquiatría y la implantación del trastorno bipolar? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, si uno va un poco a pensar algunas cuestiones, tienen que ver con la historia y como decía antes, tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, de distinto tipo. La historia de la psiquiatría, Falret es el primero que empieza a hablar, ¿sí? De la locura circular. Después, de ahí devino psicosis maníaco-depresiva. Si vamos a la cuestión puntual, Kraepelin es el que después llama enfermedad maníaco-depresiva. Estamos hablando ahora en el siglo XX, año 1923, más o menos, cuando habla eso. ¿Por qué habla de enfermedad? Porque él veía que había manías sin psicosis, no necesariamente. ¿Quién introduce algo de lo bipolar? Es Leonhard. Antes había sido Clay, que era el maestro de Leonhard en Alemania. Estamos hablando ahora del año 1957, y habla de psicosis recurrentes, ¿sí? Bipolares y unipolares. El asunto que empieza a tomar más calor es en 1980 con la aparición del DSM, que divide, básicamente habla de trastorno bipolar y por otro lado habla de trastorno depresivo mayor. ¿Qué es lo que pasa? Leonhard pensaba mucho más que lo más importante era que hubiese alternancia de polos, que tendría que haber manías y depresiones. Mientras que Kraepelin pensaba mucho más que de lo que se trataba era de las recurrencias, que era una enfermedad recurrente. Entonces, el DSM lo que hace es más siguiendo con algunas investigaciones que hubo en Angst en Suiza, Perris en Italia, siguen esta línea, igualmente con Clayton y Binocure en USA, siguen la línea más leonhardiana de pensar que lo que importaba era la polaridad. Entonces hablan de trastorno bipolar, dejan la depresión mayor, por ejemplo, recurrente, la dejan en un diagnóstico que se llama trastorno depresivo mayor, y ahí puede haber la recurrencia. Pero una de las cosas que nosotros sabemos es que
los pacientes maníacos suelen tener muy poca conciencia de enfermedad, mientras que los depresivos, realmente una de las cosas es sufren sus depresiones en carne viva. Los que sufren los episodios maníacos de nuestros pacientes, de estas personas, son los familiares. Entonces, si uno hace una anamnesis, muchas veces sin considerar la aparición de los familiares, muchas veces nos pasamos de largo que hubo episodios, ¿sí?, que están subregistrados. Entonces hacemos diagnósticos de depresiones mayores sin pensar en el trastorno bipolar. Ahí apareció a meter un poco la cuchara Joaquíscal, que empieza a hablar de espectro bipolar, tratando de volver a las ideas crepelinianas y neocrepelinianas que hablan, ¿sí?, de lo que importa es la recurrencia. Pero también hay que entenderlo como una tensión. En la medida de que Joaquíscal y compañía logran ampliar la base de sustentación, tenemos más pacientes que ponemos nosotros en el espectro bipolar, que es lo que sería la visión más crepeliniana de la recurrencia, y obviamente así tenemos más dinero, más influencias, ¿sí? Le podemos sacar pacientes a los borderline también, a las psicosis ordinarias también las podemos traer, ¿sí?, para aquí. Entonces, me parece que algo de lo que terminó pasando tiene que ver un poquito con eso, ¿sí? Cómo fue el movimiento de psicosis Ahora, maníaca. dijiste... Mira esto, este Sí, es lo que llaman la Biblia, sí, ¿sí? sí. Este es Jamieson y Goodwin hicieron esto y llaman Manic Depressive Illness, enfermedad maníaca depresiva, Bipolar Depression and Recurrent Depression. ¿Sí? Sí, sí. Como una manera de tratar de decir, bueno, acá están englobados todas las categorías. Decime una cosa, Martín, en un momento dijiste que tal vez hubo razones económicas, inclusive, del paso de una a otra. ¿Cuál sería? ¿A qué te referís? Bueno, mucho de las... a ver, en Estados Unidos es complejo cómo se fueron armando los criterios diagnósticos, pero mucho tiene que ver las compañías de seguro y las empresas farmacéuticas. En la medida que nosotros tenemos una molécula que es exitosa para tratar una cantidad de desórdenes, nos resulta muy conveniente que esa categoría esté más vale gordita. Uno puede pensar que los años 80 y los años 90 tuvo una gran explosión de moléculas antidepresivas que fueron utilizadas de alguna manera masivamente, y uno ve que las estadísticas no muestran que la población general haya mejorado mucho con respecto a su salud mental en la depresión. Entonces, si nosotros tenemos muchas patologías para tratar con estos antidepresivos, es sumamente conveniente y me parece que hay intereses en juego, intereses inclusive de grupo profesional. Yo creo que esos son algunos de los intereses que pueden haber inclinado la balanza a tratar mucho más las depresiones con antidepresivos, con el mal que hemos hecho, porque tanto las sustancias como los antidepresivos, una de las cosas que hicieron es desenmascararon pacientes produciendo depresiones recurrentes inducidas por antidepresivos. Hoy uno podría llamar que la cocaína, el alcohol o muchas veces los antidepresivos son inestabilizadores del estado de ánimo. Entonces me parece que ahí metió la cola un poco la industria, ¿no? Bien. Jorge, ¿estás escuchando? Perfecto, sí, con mucha atención. ¿Alguna cosa, alguna reflexión en relación a esto? Sí, sí. La primera pregunta, que es esas cosas que iluminan las diferencias de discurso y las diferencias de posición, hay una cosa casi natural, porque en el campo del psicoanálisis esto es una obviedad. Y en el campo de la psiquiatría esto es una inesencialidad. Por eso se iluminaba esto, y entonces casi les quería hacer una pregunta. Porque ¿cómo se enteran de las oscilaciones del estado de ánimo? ¿Cómo saben? ¿Cómo se enteraron de los estados bipolares, del estado de los cambios de ánimo? ¿Cómo saben? ¿Cómo se enteraron? Esta es la pregunta que desde el psicoanálisis yo le haría. ¿Por qué pregunto esto? Porque en el campo del psicoanálisis
psicoanálisis no vamos a mirar el estado de ánimo, sino vamos a, y por muchas razones, vamos a escuchar el discurso que el sujeto hace sobre lo que vive y siente. Por eso es interesante, digamos, es interesante esta diferencia, que escuchar el discurso con el cual el sujeto dice lo que le pasa, tristeza, depresión o lo que fuere, es para nosotros crucial. Y es casi natural en que en el campo de la psiquiatría se saltee esto, se saltee cómo se entera el psiquiatra de los sufrimientos, síntomas o particularidades del sujeto. A mí me parece, ¿sabes qué? Es una impresión, que en verdad para el psiquiatra la transmisión del psicoanálisis, la transmisión, digamos, de lo que le pasa al paciente, es como tiene una gran confianza en esa transmisión. Es decir, si lo dice, es así, y lo toma así. Y me parece que este es un punto crucial que me parece muy interesante conversar. ¿Qué lugar le dan los psiquiatras a la transmisión que hace el paciente? Esto es en el campo del psicoanálisis, esto es fundamental, entre otras cosas, para ver el grado de implicación que el sujeto tiene en lo que dice con su propia patología. Porque los sujetos, llamémosle depresión, angustia o todos los elementos que tuvieron, no todos los pacientes toman la misma relación que pasa. Y eso lo ilumina especialmente el lenguaje. Una cosa que me llamó la atención, revisando un poco estas variaciones anímicas que implica la bipolaridad, aparecía formas de tratamiento, medicación, psicoterapia, decía. Me interesó el tema y aclaración. ¿Cuál es la función de la psicoterapia? Me llamó la atención, esto me llamó la atención porque me pareció que era degradar ya no el psicoanálisis, sino la psicoterapia. Era ponerla al servicio de que el paciente tome la medicación. O sea, me parece que, digamos, maltrataba esta posición, maltrataba a los psiquiatras también. Con los que estoy en contacto, me parece que hay una cosa que no les gusta, que no está bueno, que es que los usen para medicar, ¿no? Inclusive hay psiquiatras que se ofenden con eso, de que uno envíe pacientes para que medique. Por eso digo, interesante que ahí en esa formulación usen la psicoterapia la subordinan a la medicación. Me pareció que era muy interesante y muy degradante de acuerdo como yo veo la sensibilidad de los psiquiatras con respecto a ser tomados para medicar. A lo mejor es una idea mía, pero digo esto porque ilumina, ¿sabes qué? Iluminan un poco lo que hablamos con Gustavo muchas veces, ¿qué es lo que cuando el psiquiatra habla con el paciente? Y a veces habla muchas veces. Es decir, no es que habla qué le pasa esto, sino conversa de los problemas de la vida, etc. ¿Qué hace el psiquiatra cuando no medica? Porque yo encuentro esta paradoja. Si al psiquiatra le digo, che, necesito que me mediques a este paciente, me parece que es maltratarlo. Hace algo más que medicar. La pregunta es, ¿qué hace? Esto es lo que nunca me quedó claro, nunca escuché una exposición de los psiquiatras respecto, ojo, no quiere decir que no esté, dije que yo no escuché una exposición sobre lo que hace el psiquiatra con los pacientes cuando conversa con ellos. A mí me parece que hay una gran diferencia entre lo que hace un psicoanalista y lo que hace un psiquiatra aún en este campo. Y me parece, yo lo tengo dividido para mí, en mi convivencia con los psiquiatras. Los psiquiatras usan naturalmente lo que nosotros en el campo del psicoanálisis llamamos el discurso amo. ¿Qué es el discurso amo? Que las cosas ocurran y que se haga lo que hay que hacer. Yo, cuando convivo con eso en un paciente internado, dejo todo eso en manos del psiquiatra. Él decide cuándo interna, él decide, como ocurría en algún caso, que no quería dejar que la paciente leyera. Todo eso lo maneja el psiquiatra. Y el analista maneja otras cosas. O sea, yo tengo en ese sentido una convivencia muy fácil, porque todo eso queda en manos del psiquiatra.
y inclusive el trato con la familia, etc., me parecía que naturalmente surgió así. La segunda cosa que me preguntabas, que era esta relación, por ejemplo, entre la tristeza, quería decir una cosa sobre la tristeza, y este pasaje, dicho sin haber profundizado el tema, pero mi impresión, pasar de la psicosis maníaco-depresiva, y la palabra psicosis en particular, a la bipolaridad, a mí me parece que hay un acentuamiento de la fenomenología a favor de desconocer las determinaciones de estructura. Cuando se nombraba psicosis, la psicosis maníaco-depresiva, ahí había una estructura psicótica que era diferenciable de la perversión, de la neurosis, etc. Y había un fundamento debajo del fenómeno de alteraciones del ánimo. Tengo la impresión, hoy busqué eso, digo, a ver, ¿dónde está la causalidad de este movimiento que se lee como bipolaridad? Y tengo la impresión de que no me aparece claro dónde están los fundamentos de esa bipolaridad. Suprimida la palabra psicosis, lo que desaparece me parece el fundamento. Si esto fuera así, que bueno, lo digo con todo cuidado porque no tengo profundizado el tema, lo que queda es la fenomenología. Y si hay una fenomenología sin fundamentos, lo que queda es resolver el síntoma y no resolver la patología profunda de un sujeto. Esto lo discutimos mucho en la mesa que hacemos con Gustavo en Mar del Plata, acerca de la llamada depresión endógena, y la depresión esa que no se cura. Y entonces uno dice, che, ¿qué hay debajo de esa depresión? No es muy claro. Para mí la estructura de una depresión que no se cura, aparece la idea, hipótesis de la psicosis. Una depresión que no se cura, para mí hay que examinar la psicosis en juego. Y su manifestación, esa llamada depresión. Otra cosa más, la tristeza. Es interesante porque la tristeza tiene otra jerarquía que la depresión. La depresión tiene como una jerarquía médica, psicopatológica, etc. La tristeza tiene una otra connotación, digamos, romántica, si ustedes quieren, que excede totalmente a la patología. A mí me parece, si yo tuviera que pensar en términos de tristeza, creo que Lacan en este punto habla de cobardía moral y ese tipo de cosas. Pero si yo tuviera que decir, la tristeza a mí se me acerca mucho a la melancolía, no la freudiana, sino la lacaniana. Yo lo que he visto que parecía mucho más a la tristeza era un sujeto apagado. Un sujeto apagado es un sujeto que en la enseñanza de Lacan es un sujeto totalmente identificado a ser objeto y nunca sujeto. Y ser objeto quiere decir no tengo reacción, no tengo vida, siempre lo dije creo que varias veces, ese sujeto es el sujeto que en los campos de Hitler, los campos de exterminio de Hitler, había un sujeto que nunca supe, y lo pregunté por qué lo llamaban así, lo llamaban el musulmán. El musulmán en los campos era un sujeto que no tenía reacción. Le podían pegar, comer. Son sujetos que cuando aparecieron los tanques rusos para liberar a los campos, son sujetos que se quedaron sentados, no se movían. Y los tuvieron que agarrar y llevar a los lugares, a los traslados, porque ellos no tenían actividad propia. Eso es un sujeto de la melancolía lacaniana, que no tiene reacción, que es un sujeto apagado y que no hay forma de conmoverlo. En la apariencia fenoménica es un sujeto que aparenta ser triste, que tiene una posición triste, como desvitalizada. Pero bueno, ahí seguro hay que hacer ajustes de diagnóstico, etc. Pero me gustaría ubicar la tristeza del lado de un sujeto, viste, que no hay reacción, está triste. Jorge, quería contestar alguna... Eso.
Dale, Vos dale, sabés dale. a lo que decía Jorge, ¿no? Porque es cierto que nosotros nos sentimos ofendidos cuando se habla de control de medicación. Es Sí. decir, cuando piensan que los psiquiatras lo único que hacemos es medicar. Probablemente este ha sido un proceso de transformación a lo largo del tiempo. Creo eh, que la atención psiquiátrica de 15, 20, 30 minutos que devienen de las obras sociales o prepagas, o inclusive del hospital, teniendo poco tiempo, cada vez ha ido disminuyendo el espesor de la conversación que los psiquiatras tenemos con los pacientes, y esto son condiciones que influyen. Nosotros no tenemos la escansión como método, pero hacemos bastante otras cosas. Pero es cierto que uno se encuentra a veces en las supervisiones que los jóvenes residentes vienen y vienen diciendo que en una escala X puntuó tantos puntos para la depresión o para la manía o para la obsesividad. Y ahí es que yo me pongo un poco loco porque digo, si nosotros no vamos a hablar con los pacientes ni tener ese encuentro tan particular que es la conversación y vamos a interrogarlos a través de escalas, lo que vamos a convertirnos muy cercanamente es a veterinarios. Nosotros hacemos un montón de otras cosas, pero bueno, para eso hay que tener una formación bastante más amplia y tener el tiempo para poder hacer esto. ¿Sí? Si no, rápidamente, cuando uno tiene formación solamente para medicar a través de un algoritmo que te dice que si encontrás tantos síntomas, entonces tiene tal diagnóstico y le corresponde tal medicación, evidentemente nos vamos embruteciendo y no tenemos otra respuesta que dar un medicamento. Una de las cosas que vos decías con respecto a los nombres, me parece que nosotros compartimos nombres, pero entendemos cosas muy diferentes por nombres, ¿sí? Y no es lo mismo para nosotros la palabra síntoma, no es lo mismo la palabra psicosis, no es lo mismo la palabra depresión, y parece que estamos en un malentendido muchas veces si pensamos que estamos hablando de lo mismo. Psicosis para ustedes es hablar de la estructura, y la estructura viene inclusive del lacanismo, de un lugar distinto de que otras corrientes del psicoanálisis, y nosotros probablemente la psicosis lo tomamos más con un desarrollo sintomático, ¿sí? La aparición de ciertos síntomas son lo que le dan congruencia a un diagnóstico. Entonces parece que hablamos lo mismo para nosotros. Yo puedo pensar en determinado momento que una persona que tiene un trastorno bipolar no es un psicótico, en el sentido que ustedes lo entienden. O puede que sí. Pero nosotros, como decía antes, todo lo que tiene que ver con lo dimensional es un poco complejo, nos resulta más fácil llevarnos con las categorías. Una categoría es algo está o no está. La dimensión es un poco de tristeza, un poco de depresión. ¿Cómo es eso? Nos cuesta cuando nos piden que sancionemos. ¿Está o no está? Y ustedes tienen otra manera de tratar eso, con lo cual es un poco distinto. Un poco para contestar algunas de las cosas de Jorge. Ahora, Jorge, Bien. Jorge, Sí. ¿estás ahí? Sí, sí estoy. No, porque, bueno, vos dijiste una cantidad de cuestiones, digamos, que me parece que son interesantes para pensar. Yo me quedé pensando en dos, que quería saber tu opinión. En primer lugar, cuando decís los psiquiatras, bueno, yo digo, pero ¿qué psiquiatras tenés vos en la cabeza? ¿Quiénes son? Porque dentro de la psiquiatría todavía hay psiquiatras de una orientación muy biológica que están esperando y que a la vuelta de la esquina ya se va a descubrir la etiología de la esquizofrenia, y hay psiquiatras más dinámicos, más relacionados con, o formados un poco al calor del psicoanálisis, que tienen una postura diferente. O sea, es lo mismo, se puede hablar de los psicoanalistas. Una cosa son los psicoanalistas lacanianos, otra cosa son los psicoanalistas no lacanianos, que trabajan con el concepto de bipolaridad, digamos, cosa que para vos sería francamente irritante. Entonces, por eso te quería preguntar, pero cuando decís psiquiatras, bueno, abrís un espectro, digamos, ¿no?
Y la segunda cuestión es, lo hemos hablado varias veces, yo estoy de acuerdo con lo que decís, me parece interesantísimo pensar qué hacen los psiquiatras cuando dicen que están haciendo psicoterapia. Me parece que hay una gran división entre los psiquiatras que se formaron en los últimos 20 años y los que se formaron en los últimos 40 años, que estuvieron muy atravesados por el psicoanálisis. Pero me pregunto, es mi opinión, qué sé yo, no sé cuál es la tuya, me pregunto qué responsabilidad por ahí tienen, no el psicoanálisis, sino algunos analistas en los hospitales trabajando, en donde no siempre son amigables hablando para la escucha de los psiquiatras, y ahí se dan polarizaciones en donde los dos pierden, digo, ¿no? Pierden los psiquiatras de no poder iluminarse por cuestiones del psicoanálisis, y también pierden los psicoanalistas ahí, digo, ¿no? Entonces quería saber qué pensabas de esto, y después lo mismo Martín, que está pidiendo la palabra. Digo, para tirar un poco de sal, Jorge. Sí, sí. Yo sé que te No, gusta. no lo dudes, que me gusta. No lo dudes. Para mí, No dudes. seguramente seguramente se van a molestar conmigo y se molestan todo el tiempo, por lo que yo pienso uno de los síntomas del lacanismo. Es más, a partir de agosto voy a hacer 3 reuniones que se dedican a este tema que vos estás diciendo. El lacanismo tiene un obstáculo para transmitir. Esta es la cuestión. Esto, cuando hemos trabajado con ustedes en un grupo amplio de psicoanalistas y de psiquiatras, trabajamos, ¿se acuerdan? Borderline Trastorno o border, psicosis ordinaria, tal cual. ¿no? Y trabajamos esta investigación. Para los psiquiatras era muy fácil hablar. Los psicoanalistas lacanianos no tienen una dificultad. Ojo, no la tuvieron solo los psicoanalistas lacanianos. Los discípulos de Heidegger, lo dice el discípulo más importante de Heidegger, que se llama Gadamer, decía: en los tiempos de Heidegger se heideggeriaba mucho, y en los tiempos de Lacan se lacanea mucho. Esto hace un obstáculo a la transmisión y al contacto. Si vos hace 3 días en un grupo donde estamos trabajando este tipo de cosas, yo le preguntaba ahora a alguien que decía, ¿cómo decilo fácil? Decilo que yo lo entienda, porque ni yo entiendo lo que estás diciendo, ¿entendés? Por eso este es un problema que tiene un nombre preciso, se llama disancia. Es hablar en una jerga que el otro no entiende. Es un tema de segregación de los psicoanalistas lacanianos respecto del mundo, sean psiquiatras, etc. Sí, ese fue probablemente un efecto. Digamos, yo tengo... Sí, yo te decía, ¿Cómo? Jorge, que Sí, decía un Martín. poco que ese fue un poco el efecto. Yo hacía mi residencia en los principios de los 90, y una de las cosas que generaba, y el discurso lacaniano empezaba a entrar dentro del hospital, y al principio era más o menos como el pizarrón que vos tenías detrás, ¿no? Todo parecía en chino. Y no se entendía nada. Yo intenté en mi segundo año hacer el seminario de la angustia, ¿sí? El seminario 10, y lo que conseguí es angustiarme, ¿sí? Y vi que las respuestas que fueron, perseveré un poco en algunos otros momentos, pero lo que vi es que lo que se fue construyendo es en realidad mucho desagrado, mucho rechazo. Los psicólogos le decían a los médicos residentes: no hables con el paciente porque me interferís la transferencia, o generaban situaciones de jerga que en un mismo lugar no entendían nada, con lo cual, lejos de acercarse, generaron anticuerpos. Y entonces los anticuerpos fueron con belicosidad, y además
yendo y abrazando cualquier otro dios que estuviera dando vuelta por ahí, y los fármacos venían muy a cuento y muy fácilmente digeribles en alguien que te decía que lo tuyo era el discurso del amo. Entonces, esto generó mucho malestar. Y creo que generó también el rechazo de los médicos para la jerga del psicoanálisis y del lacanismo en particular. Claro. Bueno, Jorge, esa es la idea. Jorge, Sí, perdóname. sí. Decime. Digo, porque Sí, adelante. tengo una pregunta que quiero hacerte. ¿Me escuchás? Estoy escuchando atentamente. La pregunta es la siguiente, Jorge. Sí. Hablando del síntoma ánimo, la oscilación del ánimo, ánimo en el diccionario etimológico lo refieren a energía, equivalente a energía alta, energía baja. ¿Cuándo mandás a medicar un paciente que está con el ánimo bajo o con el ánimo alto? ¿Cómo pensás la derivación al psiquiatra para que medique? ¿Por qué? Eso, digamos, a mí me resulta muy claro. Una cosa que tiene que ver con esto, cuando no están precisadas las cosas y queda si ustedes, en lo que yo veía hoy, cómo se dirime una manía o cómo se dirime una depresión, empieza la cuestión cuantitativa, mucha, poca, etcétera. Cuando aparece ese dato, el partener de ese dato es alguien que mide cantidades. Y esto, para mí, en el campo de la psiquiatría y en el campo del psicoanálisis, es un problema. ¿Por qué? Porque pone al psiquiatra en el lugar de la buena medida, y el psiquiatra es un ser humano como todos nosotros, y lo pone en el lugar de la buena medida, que es tal intensidad o tal otra. En ese campo, y en el campo de la angustia en particular, es muy importante porque dibuja a alguien que sí puede medir cosas y la mide, por supuesto, con su subjetividad. Bueno, pero tu pregunta entonces, la pregunta era... ¿Cuándo mandó eso? Para mí son mis ordenadores, pero no es matemática, son mis ordenadores de acuerdo a mi experiencia. Yo parto de una idea. Lo que se De podría llamar tu algo criterio clínico. Algo así. Mi criterio, mi experiencia. Muy bien, estoy retomando la idea de la experiencia o del criterio. La he hecho sobre mi práctica, no tengo una teoría sobre eso, pero a mí me parece que la persistencia de ciertos estados depresivos, etcétera, de angustia y demás, que obstaculizan el trabajo analítico, porque una persona que no puede hacer cosas, tengo una persona que estoy viendo, que yo te conté un poco el caso, que hace meses que se duerme llorando y se despierta llorando, es decir, que habíamos hablado, será un tema neurológico o no, etcétera, esa persona no puede analizarse tampoco, no tiene cabeza para poder analizarse. Entonces, para mí no hay duda, cuando o la angustia también, que ustedes han tratado en la reunión anterior, es muy claro, y el seminario de la angustia que plantea Martín. Yo te lo traduzco en 3 palabras, facilísimo el seminario de la angustia, digo un poco en broma, pero la cuestión es, en el momento que eso me hace obstáculo, mando a la medicación, no me importa si neurótico, psicótico, ni nada de eso, y demás. En el momento que está obstaculizada la actividad de una persona, ejemplo, una persona que me viene a ver, que vive de estar en los medios, y tiene lo que se llama pánico escénico, lo que tiene así, que se tuvo que bajar de una entrevista, y no pudo seguir, y eso en 15 días la echaban del trabajo. Para mí no, eso no es para el psicoanálisis. Los tiempos del psicoanálisis no son los del trabajo o los del matrimonio, como me dijo muy bien un urólogo. Me dijo, tenía un paciente joven que se había casado hace un año y hacía ese año que no tuvo una sola erección. Y le pregunté a un urólogo,
me dijo, eso lo resuelve el psicoanálisis, pero los tiempos del psicoanálisis no son los del matrimonio, así que le tenés que dar Viagra. Bueno, creo que y fue así. Los tiempos del psicoanálisis, hay que respetar los tiempos del psicoanálisis, y cuando la relación es en otra temporalidad, ahí tiene que entrar la psiquiatría. No puedo yo hacer perder el trabajo a una persona que tiene que, y la verdad en ese caso, era una persona súper importante en su actividad televisiva o de trabajo en todos los niveles. Esa persona fue al psiquiatra, el psiquiatra le dio algo sublingual, lo tomó una vez lo tomó en la escena, cuando empezó a sentir que no podía seguir. Y a partir de eso lo tenía en el bolsillo y ya eso funcionó. Y después siguió 15 años de análisis. Yo no preciso que pierda el trabajo, que pierda el matrimonio. Uno podría decir, no, y che, ocultar los síntomas. No es así, para mí no es así. Hay síntomas que son inútiles y que obstaculizan el análisis también, y el psicoanálisis ahí precisa de la psiquiatría. Mi diálogo en este caso es con los analistas de aquellos tiempos que creían que el psicoanálisis curaba todo. Pillon Rivière decía que el analista Ángel Garma se oponía a que fuera el cirujano con una úlcera sangrante, porque decía que el problema no era operarse, sino sacarse a la madre que lo mordía desde adentro. No, el psicoanálisis hoy, era imperialista el psicoanálisis, era imperialista que escuchaba, se metía en todas las disciplinas, en la literatura, en todos los niveles. El psicoanálisis lacaniano es muy respetuoso de eso, y por ejemplo, las intervenciones estéticas me parecen a mí en algunos puntos cruciales y necesarias, según las personas. Ok. Martín. Salvo cuando sí. Que... No, digo, Martín, tenés la palabra y después, como quedan 20 minutos, digamos, damos lugar a las preguntas. Sí, quería decir algo esto que Jorge habla del tema de las cantidades. Es cierto que a los médicos, en términos generales, nos obliga, entre comillas, a poder bajar el martillo y poder decir si algo es mucho, algo es poco, algo es demasiado. A veces hay acuerdos que se hacen fácilmente a través de números, pero pueden cambiar. ¿Sí? Los números pueden subir o bajar de cuánto es el colesterol, mucho o bajo, eso es más fácil. Pero decididamente es un lugar incómodo tener que poder decir si alguien es peligroso o no es peligroso, ¿sí? Por más que uno lo escuche, poder decir si su aceleración es demasiada o no, y eso cuántas veces está atravesado inclusive por el éxito o no éxito que vayan acompañando, ¿sí? A las manifestaciones que tienen los pacientes. Las personas, muchas personas tienen estas características, pero son validados socialmente porque producen, ¿sí? producen algo, ¿sí? que es valorado. Y entonces cuando es valorado probablemente va a salir de la égida de la patología. Pero nosotros todo el tiempo estamos convocados a ese lugar. Yo preferiría que no. Me gustaría tener un instrumento bastante más preciso, pero hoy no lo tenemos, y entonces es todo bastante más artesanal. Creo, por otro lado, para decir algo acerca de lo que Jorge también decía, muchas veces esta patología maníaco-depresiva no tiene que ver tanto con el ánimo, sino muchas veces tiene que ver con cómo experimentan particularmente el paso del tiempo, ¿no? Y cómo se manifiesta la actividad psicomotora, ¿sí? En los pacientes que están acelerados, a veces no necesariamente están de buen ánimo, ¿sí? A veces no lo están claramente irritables, pero lo que están hay algo de una relación, no con el discurso y también con el discurso, ¿sí? De una aceleración con respecto al tiempo. Mientras que en la depresión todo está también ralentizado y uno puede encontrar pacientes bipolares que no están tristes, pero básicamente están apáticos, abúlicos. No hay tristeza en ellos, no hay depresión, hay otra cosa. Por eso para nosotros es un poco diferente algo de esto.
José Sananes, ¿alguna reflexión, alguna cuestión, algún pensamiento, A mí me alguna gustaría, pregunta? y como hubo muchas preguntas que se fueron dando en el chat acerca de la interdisciplina, y un poco lo que estamos haciendo me parece es intentar poner en acto algo de esto, ¿no? Cómo escuchar al otro y enriquecernos del intercambio. Quizás les preguntaría a ambos qué opinión les merece algo de esto que se habló con respecto al hospital y a la interdisciplina, cómo pensar la especificidad de cada campo. Por ese lado, y si hay alguna palabra para decir con respecto a la manía, al ánimo exaltado, para ambos. ¿Sí? Dale. A ver, algo de la exaltación. Yo vuelvo un amigo decía, está prohibido diagnosticar casos de hipomanía cuando uno viaja a Brasil en verano. ¿Sí? ¿No? El contexto, muchas veces estamos en el hospital y uno veía que se ponían palabras como inquietud psicomotora, excitación psicomotriz. Y uno lo que había, si uno había estado ahí, lo que había visto es que una persona estaba discutiendo acaloradamente con otro. Entonces, el contexto del receptor, el contexto del lugar donde está siendo visto esto, el contexto de las cuotas de poder entre las personas, ¿sí? Porque no es lo mismo el poder como circula dentro del hospital, como no es lo mismo el poder cuando va a un médico de guardia y entra por la puerta de servicio a la casa de una persona poderosa. Es decir, las cuotas de poder influyen mucho en la determinación de qué es una exaltación, una hipomanía, una manía. Los casos más prototípicos, decididamente a nadie le cabe la menor duda, y hay elocuentes manifestaciones en la literatura o en el cine que uno puede ver de esto. Pero ¿qué pasa en los extremos, en las partes más soft de esto? Bueno, ahí, como decía Jorge, el tema de las cantidades, cuánto es mucho, es poco. ¿Qué pasó el domingo y la exaltación el domingo después de ganar la Copa América? Uno podría decir, ¿dónde la incorporaríamos? ¿No? Digamos, yo lo que decía es, todo es el mismo eje. Si una aceleración maníaca, o la que fuere, aunque no fuera maníaca, pero maníaca sería el extremo, le impide al sujeto escuchar, hablar y escucharse lo que dice, no hay forma de hacer un psicoanálisis. Eso excede a la escucha psicoanalítica. Para que haya escucha psicoanalítica, por eso la psiquiatría ahí puede proponer condiciones que hagan posible analizar a una persona que está en ese ritmo, ni se escucha, ni puede ser escuchado, ni puede ser interrumpido en lo que dice y demás. Por eso me parece que ahí es cuando yo convoco en esto, convoco al psiquiatra. No contesté la pregunta de qué psiquiatras hablo. Yo, digamos, salvo alguna corta experiencia con psiquiatras no dinámicos, que finalmente nos divorciamos, digamos, hablo de los psiquiatras como los que están aquí, digamos, psiquiatras llamados dinámicos, que tienen una confianza en la palabra y que tienen una relación positiva con el psicoanálisis. Me parece que eso es, a eso me refiero con los psiquiatras. No me estoy refiriendo a un psiquiatra que me dice, mirá, esta paciente nos va a complicar la vida, la interno, la inyecto, y si sigue jodiendo, le meto 3 electroshocks y terminamos con el problema. No me estoy refiriendo a eso, psiquiatra. Ok. Nos quedan 10 minutos, estamos en la hora de terminar, 8:30, pero yo propongo extender 10 minutos 15 porque empezamos 15 minutos más tarde. Daría lugar a las preguntas de los colegas que están escuchando. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi pregunta, bueno, sí, en realidad era para Martín, de algo que mencionó al principio en relación a las depresiones endógenas
y las depresiones, que él no las mencionó, de tipo melancolizadas, y qué criterios clínicos hay desde la psiquiatría, yo soy psicoanalista, desde la psiquiatría para diferenciar a una depresión melancolizada o endógena, si es que se pueden llamar de la misma manera, y las distimias. ¿Cuál sería el criterio clínico para diagnosticar a una persona? Para Martín. Bueno, nuevamente, cuando estás hablando de dos cuadros, uno de extrema gravedad, como es una depresión melancólica, Ajá. Y que se caracteriza, digamos, nosotros ahí podemos pensar, ¿no? El criterio que tienen los psicoanalistas acerca de la psicosis es muy interesante porque uno a veces ve un sujeto, es decir, tomado por sus síntomas de una manera extremadamente agresiva, mientras que uno ve una distimia, lo que nosotros llamamos distimia, una patología crónica que, perseverante, incisiva, que a un sujeto le permite andar por la vida, pero decididamente no poder disfrutar de ella, tal vez vivirla muy neuróticamente, podrían decir ustedes. Pero mientras que la depresión melancólica para nosotros es un cuadro de extrema gravedad y de gran preocupación. La relación con el cuerpo, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que hay en la depresión melancólica, y no es acá ponernos a hablar un poco de esto, pero evidentemente estamos hablando de dos cuadros muy distintos, con abordajes distintos, por supuesto. ¿Cuál sería la gravedad de la depresión melancolizada? ¿Qué diferencia habría? Yo sé que debe ser extenso, pero para No, bueno, entender un poco más. uno ve que los sujetos en estas condiciones están mucho más, aparte de estar inutilizados para poder entrar en relación con otras personas, para trabajar, probablemente son los más vulnerables para cometer suicidio. ¿Sí? Claro, ese Es es el ahí tema. donde nosotros entramos a estar más preocupados. La melancolía, ahí donde un sujeto no da más, no puede más, y donde probablemente te arrastra cuando intentás ayudarlo, y nada puede porque es un despojo, ¿no? Y no vale la pena seguir viviendo, y ahí empiezan eh, las distintas representaciones que lo llevan al sujeto a un pasaje al acto. Claro. Y en Una ese caso, Jorge, ¿vos pregunta. qué pensás en el caso de que haya una depresión de tipo melancolizada? ¿Es evitable el pasaje al acto? Perdón. Una cosa, primera, Bueno, dale, sí. dale, dale, dale. No, porque hay más gente que está. Perdón, bueno, corto, si no, Pero corto. no, pero dale, contesta esta, Jorge. Me raspa un poco el oído lo de la depresión melancólica. Yo O es sabía. depresión o es melancolía. Y la melancolía es psicosis, depresión es neurosis, salvo Ok, que fuera otra cosa. Por eso, a ok. mí, y todo lo que dice Martín de lo que de la melancolía, estoy totalmente de acuerdo. El horizonte de la melancolía es una psicosis y es una gran chance de incurabilidad. Y me parece que en ese sentido se pueden hacer cosas, pero no quiero interrumpir. Se puede hablar de qué hacer con un melancólico. Y tengo un caso que lo presenté en Mar del Plata, después si hay tiempo creo que no va a haber. Que Carlos Goncalves pregunta cómo se evalúa y valora la impulsividad y riesgo suicida en un paciente que presenta una oscilación del ánimo y altos niveles de angustia. Yo tengo que contestar eso. Decididamente, una de las cuestiones acerca de la impulsividad, el mayor predictor de impulsividad en una persona es su antecedente de haber sido impulsivo. Ese es casi sine qua non el mayor indicador. Eso no quiere decir que otras personas ante situaciones extremas no vayan a estarlo así, y es importante no acorralar a nadie que está en esas circunstancias, que además puede estar paranoide, ¿no? Un cuadro maniforme puede estar psicótico, paranoide, y lo peor que uno puede hacer es arrinconarlo. Entonces, la evaluación es ir viendo cómo se desarrolla, qué capacidades hay de entrar
con el sujeto en un diálogo y en una posibilidad de que sus premisas puedas deponerlas en algún grado, que pueda relativizarlas. En la medida de que pueda empezar a haber un diálogo, me parece que uno está un poco más tranquilo acerca de la impulsividad. La otra cuestión es que nosotros vemos y tenemos mucho es la clínica de la mirada. Un paciente que está inquieto, agitado, ansioso, probablemente es más cercano a tener conductas impulsivas. El increchendo en una conversación también es otro indicador de que puede hacer virar a una persona a tener actos de impulsividad. La desesperación, ¿sí? Porque la impulsividad no solamente es una impulsividad con respecto a otros, sino la impulsividad puede ser contra sí mismo. Entonces, a veces inclusive en una persona suicida, hay un momento que hay una calma, ¿no? Y la impulsividad viene después con el acto mismo del suicidio. Pero bueno, daría para seguir charlando un rato, tenemos poco tiempo. Me gustaría, Gustavo, si me permitís decir 2 palabras. No, no te permito. Es médico, Bien, gracias. Jorge, es médico, no te permite. No, dale, Jorge. Dale. No, para mí hay una sola chance, pero entramos en terreno álgido que terminó cuando hablábamos en el Congreso de Psiquiatría, que Gustavo me dijo, vos alentás a tu paciente a que se mate. Lo dijo un poco en broma, pero es lo que aparece. Para Lacan el suicidio no es un riesgo, no es un síntoma, es un acto, y un acto que tiene toda la jerarquía. Por eso ahí entramos en un terreno. Para mí, la forma de mantener a un sujeto en no matarse es acompañar un diálogo sobre la muerte y sobre el suicidio sin demandarle a vivir, sino acompañarlo hasta todo lo que podría... Bueno, presente el caso de un diálogo único donde solo podía hablar conmigo, no con el psiquiatra porque le internaba, no con el marido esto, porque hablábamos de suicidios, inclusive leíamos biografías de suicidas. Y así se mantuvo durante mucho tiempo en un diálogo personal que ella decía, me vino y me dijo, soy una fracasada, intenté 3 veces con 300 pastillas suicidarme y aquí estoy viva y no me puedo matar. Yo le dije, tranquila, que vamos a tratar de que tenga éxito. O sea, no me puse del lado de salvarla, sino del lado de que si era una decisión justificada en ella la muerte, había que acompañarla en ese sentido. Nunca la demandé a que viviera ni directa ni indirectamente. Y ella y yo armamos un diálogo que para mí la mantuvo por años en la vida, pero sobre el fondo de que yo no la demandaba vivir. Para mí es clave eso. Adelante. Retomo yo el tema. Hubo varias preguntas con respecto a la interdisciplina teniendo en cuenta las legislaciones vigentes. Por ejemplo, actualmente y tomando en consideración las legislaciones, la salud mental está pensada desde el equipo interdisciplinario. Entonces se preguntan varios cómo piensa cada uno la interdisciplina. Jorge. Yo, digamos, se puede pensar de muchas formas. A priori, pienso que el equipo interdisciplinario, ahí, en ese punto, veo algunas dificultades para llegar a conclusiones en la interdisciplina. Me parece que en ese sentido, cada uno debe hacer su camino y el equipo interdisciplinario, para mí, es un equipo que finalmente en la práctica no lo es porque el que determina y domina es uno, vaya por personalidad o por convicción o por conceptos, domina y decide, y el equipo es una ficción de interdisciplina. Muy difícil ese contacto interdisciplinario, lo veo más del lado de lo imposible. Esta sería la idea. Es decir, me parece que cada uno debe trabajar en su diferencia. Siempre digo en broma, y recuerdo las palabras de Perón, cuando decía, si uno quiere que no ocurra nada, hay que nombrar una comisión legislativa que investigue el caso. Entonces no pasa más nada.
Eso decía, pero me hace acordar de eso, aunque, ojo, sé que hay mucha gente que trabaja aquí en la interdisciplina y bueno, tendrán otra experiencia. Yo tengo esa, que no es muy buena A mí y me parece que le hace perder a... me gusta, Sí, me gusta lo que dice Jorge, porque creo que siempre hacemos una pretensión que estamos hablando un mismo idioma y eso no es así. Entonces, para mí es un gran esfuerzo de conciliación de discursos disímiles, con premisas disímiles, con intereses disímiles. Entonces, nosotros hacemos alguna interdisciplina que es una negociación donde prevalece probablemente la personalidad de algunos, también las urgencias de los casos, ¿sí? Muchas veces cuando hay urgencias o cuando hay gravedades, muchas veces somos convocados los que nos dedicamos a cuestiones de urgencia o los que tienen más muñeca o más osadía para manejar esas cosas, pero siempre una negociación. No me parece que no siempre emerge una resultante como un discurso superador, pero sí creo que poder escuchar al otro, negociar con el otro, es una cosa necesaria que en una época de grietas no ayuda. Así que probablemente la negociación no vaya a dar un nuevo discurso, pero por un camino a seguir, tal vez que sí. Pero, Jorge, ¿me escuchás? sí, A ver, estoy sí, totalmente, estoy escuchando. totalmente en desacuerdo con lo que decís, digo, pero sí, absolutamente. Digo, en el campo de la psicosis y de los trastornos severos en salud mental, no hay otra manera que no sea la interdisciplina, digo, ¿no? No hay otra manera de los que Claro, trabajan. pero una cosa es el equipo interdisciplinario y otra es un diálogo X y un psiquiatra, psicoanalista y psiquiatra sobre un caso. Porque ahí uno puede delegar, digamos, puede delegar en el otro cosas, uno puede aportar alguna cosa. ¿Qué es lo que hablamos a raíz de un paciente deprimido? Yo consideraba que era melancólico y que los antidepresivos a los melancólicos dicen los manuales que yo he leído que no tienen eficacia y que entonces a un deprimido supuestamente que es melancólico no hay el antidepresivo, hay que complementarlo con antipsicóticos. Bueno, esto me parece que es, no es que trabajamos solos, pero me parece que la interdisciplina es otra cosa. ¿Sabés una cosa? No quiero hablar de esto porque siempre me genera problemas con la gente, pero voy a decir una cosita, no más. Para mí la interdisciplina es el síntoma de quitarle la autoridad al psiquiatra, en particular. Y que esto tiene que ver con el lugar que tiene la nueva ley de salud mental, que entre muchas otras cosas dialoga con psiquiatras de no sé qué hacían, y no con los psiquiatras de los que somos amigos. Por eso digo, la idea de que el psiquiatra tiene que consultar con el juez, con esto, con los fiscales y con no sé cuántas cosas más, y además tiene que decidir el equipo interdisciplinario, para mí quiere decir una sola cosa. El psiquiatra no tiene más autoridad, y no estoy de acuerdo con eso. Para mí, el psiquiatra tiene que tener la autoridad para decidir cosas sin jueces y sin nada, que lo único que hace es complicar todo. Esa es mi Ahora bien, idea. Gustavo, Sí, ¿a vos no te sentirías más cómodo decir que lo que hacemos es un trabajo en equipo? ¿Sí? Que interdisciplina, porque yo creo que no, como Jorge, no emerge un nuevo discurso destilado de todas las disciplinas. Emerge un trabajo en equipo, una delegación de responsabilidades, estrategias, ¿sí? Tiempos, ocupaciones. Trabajo en equipo. Tal cual. la última Sí. pregunta. Sí, preguntabas por qué había tantas recaídas en los trastornos bipolares, a qué se podía deber, si por una falta de medicamentos o por abandono de tratamientos. Exactamente. Al ser terapeuta, por ahí muchas veces me lo pregunto, ¿no? La persona está más medicada, abandona el tratamiento. ¿Qué puede suceder en un caso así? Le pregunto al doctor que habló sobre la bipolaridad. Gracias.
A ver, el éxito de los tratamientos dependen de muchas variables. Dependen de el genio de la enfermedad, como llamamos nosotros. Hay enfermedades más virulentas que otras, pero también qué es lo que hace ese sujeto con lo que le pasa, ¿no? Lleva una vida ordenada, ¿sí? No la lleva, consume sustancias, se calma con otras cosas. ¿Qué es lo que hace cada uno con eso? Hace a la evolución que vaya a tener. Hay gente que es muy ordenada, que trabaja muy bien, pero ni siquiera los mejores medicamentos terminan resolviendo las cuestiones. Los éxitos de la medicina para el tratamiento de cosas tan básicas como la hipertensión no son súper exitosos. La hipertensión es rebelde, anda mal, los éxitos que tiene no son fabulosos, y muchas veces hemos, tal vez, hablando de la década del cerebro, las neurociencias, y pensando que hacemos grandes avances, muchas veces los éxitos son buenos, pero tienen sus limitaciones. Mucha de la información ha devenido también para engordar la idea de que nosotros podemos curar a todos, y eso decididamente no es así. Pero hay factores que tienen que ver con, como les decía, con los del paciente, y uno, el estado del arte y la disciplina, y el psiquiatra que lo trata. Juan, si me permitís, hay una pregunta que me parece interesante para Jorge, de Tina House, que dice, para Jorge, ¿qué pasa con la estructura cuando se medica al paciente? Última pregunta. Jorge, terminás vos. Bueno, si creo que lo hablábamos estos días también, cuando se medica al paciente, ¿qué pasa con la estructura? La idea es que la estructura no esté recubierta de imposible acceso. Si los síntomas son muy cantores, digamos, son muy exaltados, se encubre la estructura y el fenómeno encubre la estructura. Por eso la medicación regula la exaltación, sea en cualquier nivel, baja el nivel, sí lo suprime. Por ejemplo, con el psiquiatra muy drástico que mencioné, yo trabajaba con esta paciente con las ideas surgidas, él las quería suprimir porque las consideraba patológicas. Esta es la cuestión. Si el psiquiatra concibe que ciertas ideas son patológicas y hay que suprimirlas para evitar cualquier riesgo, ahí no estamos de acuerdo, y lo que podemos es regular la medicación para no barrer con los síntomas, sino regularlos. Esta sería la idea, pero depende de la fineza del psiquiatra, de poder regular los síntomas y no aplastarlos con la medicación. Esto me parece que... Bueno, muy bien. Lo que me queda solamente para pedir es un aplauso para los dos expositores. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Martín.